sobre la exposición, es decir, el comportamiento, quiénes son los más afectados, etcétera. Y la parte más importante, generar una hipótesis sobre los factores justamente asociados y quienes tienen mayor o menor riesgo de enfermar, ¿sí? Recordemos que si nosotros generamos una hipótesis, vamos a tener algunos indicadores que debemos identificar, ¿sí? Primero va a ser el identificar cuál medida de asociación vamos a utilizar, ¿no es cierto? Recordemos que en un estudio, de casos y controles, la medida de asociación va a ser el odds ratio, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando con prevalencias. A diferencia del estudio de corte, por ejemplo, donde podemos obtener el riesgo relativo, que es la razón de incidencias. En el caso de los ratios, ¿no es cierto? Lo que vamos nosotros a obtener es justamente una medida de asociación en relación a las prevalencias. Como partimos de personas que ya están enfermas, nunca podríamos nosotros obtener incidencias, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo nosotros calculamos? Antes de eso, recordemos que el odds ratio lo que nos permite justamente es medir la fuerza de asociación entre la variable dependiente y la variable independiente. Entre más más fuerte es la asociación entre estas dos variables, entonces vamos a tener valores, ¿no es cierto?, que se alejan de uno, ¿ya? Pero vamos a volver un poco a recordar cómo interpretábamos los datos. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el OR? En los radios vamos a primero identificar que debemos tener una tabla de 2x2 o de doble entrada, donde en las filas tenemos a los expuestos o a los no expuestos, y en las columnas vamos a tener los casos y los controles. Recuerden que cuando construimos una tabla de 2x2 en un estudio de casos y controles, siempre vamos a partir de la identificación del total de casos y del total de controles. Se trata de un estudio durante un brote de listeriosis, donde lo que se trata de indagar o explorar es si es que la mantequilla no pasteurizada es la causa, digamos, de la listeriosis. Vamos a ver, Michelle, ¿podrías por favor hacer una búsqueda rapidita de lo que es la listeriosis para que tus compañeros tengan claro? ¿No es cierto? Y sepamos exactamente cuál es la relación que estamos tratando de identificar, ¿no? Una variable independiente y una variable dependiente. Ok, Michelle, ¿qué encontraste? Ya dice que la listeriosis es una infección grave causada por el microbio Listeria monocytogenes y que las personas por lo general se enferman con listeriosis después de comer alimentos contaminados. Ok, entonces, vamos a tener una enfermedad que es producida generalmente, digamos, por el consumo de alimentos contaminados. Entre esos, obviamente, vamos a tener también la carne, los lácteos, etcétera, y por eso es básicamente que lo que se trata de identificar es cuál fue el factor de riesgo, ¿ya? Tenemos 40 casos, ¿cierto? De los cuales el 31 casos estuvieron expuestos, en este caso, al consumo de mantequilla no pasteurizada, y 40 casos, es decir, 40 personas que enfermaron y que finalmente no estuvieron expuestos al consumo de mantequilla no pasteurizada. Y por otra parte, vamos a tener 120 controles, de los cuales, es decir, personas sanas, que 61 estuvieron expuestos, es decir, consumieron mantequilla no pasteurizada, y 59 que no consumieron y que tampoco enfermaron. Eso corresponde a los verdaderos negativos. ¿Okay? ¿Cómo calculamos? En la medida de asociación vamos a multiplicar, por lo tanto,
los casos expuestos por los controles no expuestos. ¿Sí? Y eso vamos a dividir sobre los casos no expuestos por los controles expuestos. ¿Bien? Es decir, multiplicamos y por eso también en los radios se llama razón de productos cruzados porque finalmente hacemos una X, ¿no es cierto? Cruzamos los datos para obtener la medida. Eso quiere decir que vamos a multiplicar A por D sobre C por D. O tendríamos que multiplicar 31 por 59, todo esto sobre 9 por 61, ¿ok? Para identificar cuál es la medida de, digamos, cuál fue el valor del odds ratio. Veamos quién. A ver, Andrés, ¿podrías por favor calcular el odds ratio y decirme cuánto sale? Yo. Sí, Andrés. Ajá. A ver. 33. Ya, 3.33. Muy bien. ¿Quién se acuerda cómo interpretamos, perdón, el odds ratio? Voy luego a abrir. A ver, dime. Creo que era con la tabla de la distribución del chi cuadrado. No, estoy hablando de la interpretación del OR. ¿Qué significa el valor de 3.33? Vamos a cambiarle de color. Ya. Entonces vamos a tener un OR, ¿no es cierto?, de 3.33. El factor de riesgo. Ok, la pregunta es ¿cómo interpretamos este odds ratio? Relación al número 1 era, si es que tenía dependencia de las variables. Si es que era mayor Ya, al 1. Algo así. si es que es mayor a 1, ok, vamos a ver por partes. Entonces dice, si el OR es mayor a 1, ¿qué decimos? Existe un factor de riesgo. Y que Ya. sería la relación. Y si es Y menor a hay 1, una es un asociación y factor. esta asociación es un factor de riesgo. Ok, si obtenemos un OR menor de 1, ¿qué decimos? Que es un factor de protección. Ya que es un factor de protección. Y finalmente, si tenemos un OR igual a 1, decimos que no hay asociación. ¿Sí? Ok, sin embargo, entonces aquí está súper claro, lo primero que nosotros vamos a identificar que como el OR es mayor de 1, estaríamos diciendo que es un factor de asociación, digamos, es un factor de riesgo. Ok, ¿y cuál sería exactamente la interpretación del OR? Que es igual como si interpretábamos un riesgo relativo. Ya sabemos que efectivamente va a ser un factor de riesgo. Muy bien, porque es mayor de 1. Ok, ¿y cómo interpretamos ese 3.33? Además de decir que es un factor de riesgo. ¿Quién se acuerda? ¿Pude ponerle el caso? El caso, sí, claro, ya le voy a Por favor. dejar de compartir y voy a poner la tablita que nos estamos refiriendo justamente a la relación entre el consumo de mantequilla no pasteurizada, ¿no es cierto?, y la listeriosis. ¿Cómo interpretamos entonces ese 3.33?
O sea, me acuerdo que si es que salía igual, o sea, mayor a uno, era que lo de la, que nos decía el consumo, sí va a tener una relación con la listeriosis. La listeriosis. Sí, La listeriosis. listeriosis. Ajá, está bien. Listo, sí, estás bastante cerca, Germán. Muchas gracias. ¿Cómo interpretamos el riesgo relativo? Y es, digamos, el odds ratio igual que un riesgo relativo, ¿no es cierto? Que es que las personas que no que consumieron mantequilla no pasteurizada van a tener 3.3 veces mayor probabilidad de presentar, en este caso, listeriosis, ¿no es cierto? Eso es la interpretación del OR, o igual que el del riesgo relativo, ¿sí? Lo que les decía, si nosotros identificamos que su OR es mayor de 1, está claro que va a ser un factor de riesgo, ¿sí? Si tenemos un OR menor de 1, está claro que va a ser un factor de protección. Y si es que tenemos un OR igual a 1 es que no hay asociación, ¿sí? Sin embargo, ya como les decía, ya hemos identificado que estamos hablando de un factor de riesgo, pero como les decía, los odds ratio va a ser una medida que me permite medir la fuerza de asociación. ¿Qué tan fuerte es la asociación entre el factor de riesgo y el efecto? Y como les decía, entre más alejado de 1 significa que obviamente esa asociación es mucho más fuerte. Entonces, en relación al 3.33, decimos que las personas, en este caso particular del ejemplo que estamos revisando, ¿no es cierto? Decimos que las personas que consumieron mantequilla no pasteurizada van a tener 3.3 veces mayor riesgo de desarrollar listeriosis, ¿sí? Ok. Dora, una pregunta. ¿El odds ratio era dimensional o se le podría considerar en porcentaje o número? No, recuerden que son razones, ¿no? Y toda razón no se transforma a porcentaje. ¿Ya? Voy a compartir de nuevo el... Listo, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, si ustedes se fijan, es una razón porque su numerador no está incluido en el denominador. Y cuando nosotros estamos trabajando con razones, las razones no se multiplican por 100. Las proporciones sí. Entonces, no podemos hablar de porcentajes. ¿Ya? ¿Quién se acuerda? Entonces, vamos a tener primero que calcular el odds ratio y luego vamos a tener que calcular el intervalo de confianza e interpretarlo. ¿Quién se acuerda qué significa sí, el intervalo de confianza? ¿Qué es finalmente el intervalo de confianza? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era el intervalo de confianza? ¿No? ¿No nos acordamos qué es el intervalo de confianza? La variabilidad entre la medida que se obtiene en el estudio y la medida real de la población. Muy bien, exactamente, Milena, ¿no? Justamente el rango que nosotros vamos a obtener o el rango, la probabilidad que vamos a tener, o el rango probable, digamos, de nuestra medida en la población, ¿sí? Que generalmente, obviamente, vamos a obtener a partir del rango, digamos, del punto, en este caso no va a ser rango, ¿no es cierto?, sino va a ser del valor obtenido en la muestra, ¿sí? Entonces podemos tener intervalos de confianza con un 95% de confianza, ¿no es cierto? Vamos a tener un rango que puede ser en relación a una proporción. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos un estudio a nivel de los estudiantes, no solamente de medicina, sino de toda la universidad. La universidad tiene 100,000 estudiantes, ¿no es cierto? Yo de ahí saco una muestra y voy a ver cuál es, se me ocurre, la prevalencia de depresión y ansiedad. ¿Okay?
Entonces, vamos a suponer que es del 18%. Entonces, ese es el valor esperado, ese es el valor observado, perdón, en la muestra. Y luego a partir de, podría calcular intervalos de confianza para saber, ¿no es cierto?, el rango de depresión que podría existir en la población o en esos 10,000 estudiantes. ¿Okay? Pero también puedo sacar un intervalo de confianza cuando hablamos de medias, se me ocurre la media de dolor, ¿no es cierto? Y yo puedo obtener igual un intervalo de confianza. Y también puedo obtener el intervalo de confianza del OR y del riesgo relativo, ¿no es cierto? Que finalmente nos está diciendo justo lo que acaba de decir Milena, cuál sería el valor o el rango del OR en la población o en el universo de donde proviene esa muestra. Voy a suponer que de acuerdo a volviendo a la tabla, voy a compartir de nuevo mi pizarra. Ok, y veamos. Vamos a abrir otra página. Okay. Vamos a suponer que mi intervalo, no es que vamos a suponer, el intervalo de confianza, ¿no es cierto?, con un 95%, aquí se pone 95%, no me... ¿Ya? Es de 1.46. Ok. Y vamos como valor mínimo y como valor máximo vamos a tener un valor de 7.59. ¿Cómo interpretamos entonces este valor? ¿Quién quiere interpretar? Perdón, que no me sale. ¿Quién quiere interpretar un intervalo de confianza con un OR entre 1.46 y 7.59? Está medio, el 59 no me salió bien. Vamos a volver a escribir. Coma 59. Este 9 no me sale bien, pero bueno. Vamos a decir que es del 59. Ok. Listo. ¿Quién quiere interpretar? El intervalo de confianza en relación a lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Que es la relación entre el consumo de mantequilla no pasteurizada y la presencia de listeriosis. ¿Quién se acuerda? O sea, el OR nos estaría indicando que es un factor de riesgo porque está siendo mayor a 1. ¿Ya? ¿Y qué nos dice en el intervalo de confianza? Sí, estamos de acuerdo, es mayor a 1 y es un factor de riesgo. Es simplemente aplicar lo que tú dijiste teóricamente a un ejemplo súper concreto, ¿no es cierto? Tú dijiste que es el rango probable en el universo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que el OR, ¿no es cierto?, en la población de donde proviene la muestra va a estar entre 1.46 y 7.59. Es decir, que el OR, ¿no es cierto?, ¿ya? En el OR, como teníamos el 3.33, ¿sí? Aquí en este caso no está incluido el 1, por lo tanto es un factor de riesgo, eso está súper claro. Y lo que podemos decir es que tanto en la muestra, que encontramos un 3.33, como en el universo, donde el rango está entre 1.46 y 7.5, la causa, digamos, la causa de la listeriosis es el consumo de mantequilla no pasteurizada, ¿no es cierto? Es decir, que es real la asociación entre el consumo de mantequilla no pasteurizada y la presencia de listeriosis, ¿de
acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que en mi muestra y en mi población mantenemos la misma asociación. Y es una asociación de riesgo. ¿Qué pasaría si yo al contrario, en lugar de tener este valor que va entre 1.46 y 7.59, yo obtengo un valor, un intervalo de confianza, ¿sí? Que va, por ejemplo, de 0.8 a 5.59, por poner un valor. ¿Qué nos estaría diciendo este intervalo de confianza? ¿No es cierto? Efectivamente, podemos decir que en el universo, a pesar de que en la muestra yo haya encontrado que hay asociación entre el consumo de mantequilla y la listeriosis, en el universo, ¿no es cierto? No encontramos asociación. ¿Por qué? Porque en este caso está incluido el 1 y lo que no puede ser es que sea a la vez un factor de protección, porque tenemos un valor menor de 1, y a la vez sea un factor de riesgo, porque tenemos un valor mayor de 1. ¿Ok? En este caso, efectivamente concluimos de que a pesar de que en la muestra hayamos encontrado asociación entre nuestras variables, nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente, en el universo, ¿no es cierto? O en la población, no existe la asociación entre la variable exposición y la variable resultado. Es decir, que no existe asociación entre el consumo de mantequilla, si es que fuera así, ¿no es cierto?, y la presencia de listeriosis. ¿De acuerdo? Así interpretamos el cálculo del intervalo de confianza. Espérenme un segundo. Voy a dejar de compartir para pasar al... ¿Ya? Entonces... Ok, entonces, ¿ya cómo calculábamos el intervalo de confianza? El intervalo de confianza lo vamos a calcular como el logaritmo, podemos decir, o el antilogaritmo en realidad, o lo que se dice el logaritmo inverso, ¿no es cierto?, del nivel de asociación o de Z, y esto vamos a multiplicar por 1 sobre A, más 1 sobre B, más 1 sobre C y más 1 sobre D. Eso nos permite hacer el cálculo del intervalo de confianza. Pero en realidad a mí más que el cálculo del intervalo de confianza, me interesa que ustedes interpreten de forma adecuada el intervalo. Por esa razón no les he puesto dentro de del ejercicio el cálculo como tal del intervalo de confianza. Ok, otra medida que nosotros vamos a utilizar va a ser la medida de significancia, que también se denomina prueba de hipótesis, ¿no es cierto? Esta medida de significancia o prueba de hipótesis es lo que me va a permitir realmente aceptar o rechazar la hipótesis que nosotros nos estamos planteando como causante de la enfermedad de la listeriosis. Es decir, yo me estoy planteando una hipótesis donde voy a decir que, o que quiero yo comprobar es que la mantequilla no pasteurizada es el factor de riesgo o es el factor determinante para la presencia de listeriosis. Pero para eso tengo que aplicar una prueba de hipótesis. ¿Qué prueba de hipótesis generalmente utilizamos? ¿Ya? En este caso estamos con dos variables cualitativas, por lo tanto mi prueba de hipótesis más adecuada va a ser la prueba de chi cuadrado, ¿sí? Esa es mi prueba de hipótesis que voy a utilizar justamente para, en general, cuando tenemos variables cualitativas, ¿no? Totalmente diferente sería si es que yo tuviera una variable cuantitativa como variable independiente y una variable, una variable cuantitativa como variable independiente y una variable cualitativa como variable dependiente o como el efecto. Si, por ejemplo, si es que a mí me interesaría saber
el promedio de peso en niños con malformaciones y sin malformaciones. En ese caso ya no podría utilizar el chi cuadrado y tendría que utilizar otras medidas. Lo que no quiero entrar mucho a eso, porque ahora estamos centrados en variables cualitativas, es simplemente recordar que de acuerdo al tipo de variables vamos a tener una prueba de asociación, al igual que una prueba de hipótesis, ¿sí? Que eso va a variar. Como estamos trabajando con variables cualitativas, donde tenemos expuestos, no expuestos, enfermos, no enfermos, entonces mi prueba de hipótesis más adecuada va a ser el chi cuadrado, ¿ok? Y el chi cuadrado, está bien, debe estar acompañado, ya vamos a identificar también a qué probabilidad corresponde esos valores de chi cuadrado. Veamos entonces, ¿cuál sería mi hipótesis entonces? Bien. Ok. Es importante recordar que en estadística la prueba, por decir, la prueba que se comprueba, perdón, parece redundante, va a ser siempre la hipótesis nula. ¿Sí? La hipótesis nula es la hipótesis que va a ser sujeta a comprobación. Y por lo tanto, recordemos que la hipótesis nula siempre va a estar en términos de igualdad. ¿Qué significa eso? Que yo voy a plantearme, en este caso, como hipótesis nula, que no va a, es igual el riesgo que tienen las personas que consumieron mantequilla comparado con las que no tienen mantequilla para desarrollar en este caso la listeriosis. ¿De acuerdo? Esa va a ser la hipótesis nula y que va a ser la que se compruebe o se rechace. ¿Ya? Si yo acepto la hipótesis nula, que significa que no hay diferencias entre el grupo de personas expuestas y no expuestas, debemos decir, automáticamente estaría yo rechazando la hipótesis alternativa, que es la hipótesis de desigualdad. ¿Ya? Entonces, la hipótesis nula siempre va a ser en términos de igualdad y la hipótesis alternativa va a ser siempre en términos de diferencias. ¿Ya? Entonces, mi hipótesis alternativa, en cambio, va a ser es que si hay diferencias entre el riesgo que hay de consumir, el riesgo que hay de enfermar con el consumo de mantequilla, ¿no es cierto?, comparado a los que no consumieron para desarrollar listeriosis. Entonces, como les decía, la hipótesis que siempre se va a comprobar va a ser la hipótesis nula. Entonces, de nuevo, si yo acepto la hipótesis nula, estaría automáticamente rechazando la hipótesis alternativa, es decir, la hipótesis de igualdad. Si al contrario, yo rechazo la hipótesis nula, ¿no es cierto? Es decir, la hipótesis de que hay igual riesgo, estaría automáticamente aceptando mi hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? Porque son complementarias. Ahora debemos recordar que nosotros siempre vamos a tener una probabilidad de error, una probabilidad de equivocarnos. Es decir, siempre que yo trabajo con una muestra, ¿sí?, yo tengo la probabilidad de equivocarme y de, por lo tanto, rechazar, vamos a poner, de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, y eso es un error, o al contrario, de aceptar la hipótesis nula cuando en realidad era falsa. ¿Sí? Esas son dos cosas que debemos siempre recordar. Siempre que tenemos un tamaño de muestra o que calculamos una muestra y no estamos trabajando con el universo, vamos a tener la probabilidad de equivocarnos y, ¿cómo se llama? Y a eso generalmente se le conoce como error aleatorio. ¿Sí? Es decir, la única forma en el caso anterior que no tendríamos error o que no existiría la probabilidad de equivocarnos significaría que yo he trabajado con los 10,000 estudiantes y acabo de, ya te doy la palabra, Milena, que trabajé con los 10,000 estudiantes de la universidad, ¿ya? Y que no
calculé tamaño de la muestra. Como calculé tamaño de la muestra que me dio 500 estudiantes, entonces siempre voy a tener una probabilidad de error. ¿Qué es lo que debemos tratar como investigadores? Es que esa probabilidad de error sea lo más mínimo posible. Ok, dime Milena. Doc, no le escuché bien cuando dijo que se aceptaba la hipótesis alternativa. Ya voy a decir, justamente, lo que les decía es que yo tengo la probabilidad, todavía no les he dicho cuánto, ¿ya? Lo único que les decía es de que tenemos la probabilidad de aceptar o de rechazar la hipótesis nula y por lo tanto de aceptar o rechazar la hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? Y como les decía, siempre que hacemos investigación, es decir, siempre que trabajamos con una muestra, vamos a tener esa probabilidad de error. ¿Ok? Lo que tenemos, como les había mencionado, es que tratar de minimizar, ¿no es cierto?, al máximo esa probabilidad de error. ¿Ya? Entonces, si es que yo acepto la hipótesis nula y esta es verdadera, entonces no hay ningún error, hay una certeza, hemos acertado, ¿no es cierto? Hemos tomado una decisión correcta. Si nosotros igualmente rechazamos la hipótesis nula y esta es falsa, también hemos tomado la decisión correcta. Sin embargo, tenemos dos probabilidades de error. Cuando rechazamos la hipótesis nula y esta es verdadera, cometemos el error tipo 1 o también conocido como error tipo alfa. Y al contrario, si aceptamos la hipótesis nula cuando esta es falsa, entonces vamos a cometer el error tipo 2. Ustedes dirán, pero ¿cómo yo sé que cometo este error? Bueno, lo que les decía, lo que de nosotros siempre va a haber esa posibilidad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con muestra. Y los investigadores lo que vamos a tratar de hacer es de minimizar, ¿no es cierto?, lo más posible esa probabilidad de error, es decir, de cometer el error tipo 1 o el error tipo 2 o el alfa. ¿Cómo nosotros reducimos el riesgo de cometer el error tipo alfa? Obviamente va a ser por el nivel de confianza. Recordamos que el nivel de confianza en el área de salud siempre va a ser 95%. Por lo tanto, mi probabilidad de error va a ser 5%. Todo lo que sea, por lo tanto, menor de 5, menor del 5%, entonces vamos a decir que va a estar dentro de la decisión correcta. Si es que al contrario yo tengo, ¿no es cierto?, una probabilidad de error mayor del 5%, probablemente caiga en cometer el error tipo 1, es decir, de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Entonces, lo que vamos a tratar, como les decía, los investigadores, es obviamente de minimizar esta probabilidad de error. Y por eso en salud decimos que si trabajamos con un nivel de confianza, tenemos apenas un 5% de probabilidad de equivocarnos, ¿no es cierto? Algunas personas pueden, inclusive algunos investigadores, decir, yo voy a aumentar mi nivel de confianza, no voy a trabajar con el 5%, sino probablemente voy a trabajar con el 98%. ¿Para qué? Para que mi probabilidad de error sea del 2%. Es decir, sea mínimo. O inclusive podemos decir que vamos a trabajar con el 99%. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos con esos niveles de confianza? Quiere decir que mi muestra es tan grande como el universo, ¿no es cierto? Entonces, a la final no tiene como mucho sentido tener unas muestras tan grandes que voy a necesitar casi cerca de los 8,000 estudiantes para decir que estoy trabajando con el 99%. Y recuerden que ¿por qué calculamos tamaño de muestra? Es porque nunca tenemos suficientes fondos, suficiente dinero para hacer un estudio con toda la población, ¿ok? Pero a lo que voy es que en salud se ha llegado como de un acuerdo general de que si es que el nivel de confianza, con un nivel de confianza del 95, mi probabilidad de error va a ser solamente del 5. Y recordemos que si es que nos encontramos fuera del, si es que nos encontramos
fuera del rango del 5%, podemos tener como cierta certeza de que voy a tomar una decisión correcta, ¿ya? Si es que nosotros tenemos una hipótesis nula, lo que les había dicho, ¿no es cierto? Si nosotros aceptamos la hipótesis nula cuando esta es falsa, mencionábamos que el error es el error tipo 2 y que básicamente está en función de la capacidad del test, en este caso del chi cuadrado, para identificar estas diferencias, ¿ok? Lo que dice aquí, minimizar los errores, no es sencillo y suele ser digamos, va a ser más grave un error, como por ejemplo el error tipo alfa que el error tipo beta, ¿ok? Entonces, volviendo a mi prueba de hipótesis, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a calcular va a ser la prueba de chi cuadrado. Recordemos cómo calculábamos la prueba de chi cuadrado. Por una parte, vamos a el cálculo del chi cuadrado es sumatoria de observados menos esperados elevados al cuadrado sobre esperados. Vamos a identificar cada uno de los elementos que contiene la fórmula del chi cuadrado. Primero tenemos los observados. Los observados son los valores que, como dice, que tenemos en nuestra tabla de 2×2, ¿no es cierto? En el casillero A tendríamos 31, en el casillero B los observados serían 61, en el casillero C los observados son 9 y los observados en el casillero D van a ser 59. Entonces, esta primera parte que dice observados, ¿no es cierto? Que son los que tenemos en nuestra tabla de 2×2, en nuestra tabla de 2×2 ya está resuelto, ¿sí? ¿Por qué sumatoria? Porque obviamente tengo que realizar esta fórmula por cada uno de los casilleros A, B, C y D, ¿ok? Y los esperados es lo que generalmente tenemos que calcular, ¿ya? ¿Cómo calculamos los esperados? Los esperados dice total de filas por total de columnas menos n, ¿sí? Para cada uno de los casilleros. Pongo un ejemplo. Para el casillero A, el total de filas, es 92 por total de columnas, que son 40, y dividido para 160. Eso sería lo que corresponde al casillero A. Para el casillero B, total de filas, 92 por total de columnas, 120 y dividido para n, que es 160. ¿Ok? Para el casillero C, total de filas es 68, multiplicado por total de columnas, que va a ser 40, y dividido para 160. Y finalmente, para el casillero D, el total de filas 68 por total de columnas 120 y dividido para 160. Esos son los valores que yo voy a obtener voy a obtener como esperados, ¿ok? Entonces vamos a calcular, les voy a pedir a Jocelyn, vamos a ir calculando por cada uno de los grupos, ¿sí? Jocelyn con Andrés calculan A, luego vamos a tener a Kelly y Andrea calculan el B, Valeria y Fernanda van a calcular el C y el D van a calcular Ignacio y Carolina. ¿Ok? Igual el resto puede seguir calculando, pero ya vamos a ir viendo para que comprueben que efectivamente hayan calculado bien y no nos equivoquemos, ¿no es cierto? Ok, voy a dejar de compartir y voy a abrir una hojita de Excel para que sea un poco más rápido el cálculo y no nos demoremos tanto. Ok, a ver chicos, ¿ya tienen los valores de los valores esperados para A, B, C y D? ¿No puedes volver a poner un segundito para copiar, tomar una foto? Copiarlo, ok.
Aunque ustedes tienen, me parece que está en el... Ya está en su aula virtual la presentación. Espérenme un segundo. Voy de nuevo a compartir. Compartir. Ya. Entonces, recordemos que las personas que consumieron mantequilla, ¿no es cierto? Y que presentaron la listeriosis es 31, las personas, o lo que diríamos, los controles que, o las personas que no enfermaron y consumieron la mantequilla, a no pasteurizado fueron 61, luego vamos a tener 9 personas que enfermaron y que no consumieron, y 59 personas que no enfermaron y que tampoco consumieron. Bien, calculemos por favor los esperados. ¿Ya? ¿Tienen los datos, chicos? A ver, vamos por los grupos. Ok, Andrés y Jocelyn, ¿cuánto obtuvieron ustedes en el casillero A? 23 esperados. Ya, 23 esperados. Andrés, ¿está bien? ¿Tú obtuviste lo mismo? Sí, me salió 23 también. Ya, ok. Vamos con Andrea y Kelly. ¿Cuánto obtuvieron ustedes en el casillero B, como esperados? 69. 69, ¿ya? ¿De acuerdo todo el mundo? Sí, 69. Ya, ok. Y finalmente, para el casillero C. Me sale 17. Igual. 17, muy bien. Ya, muy bien, Fernanda. Y finalmente, Ignacio, ¿cuántos tuviste con el casillero D? Doctora, es que tenía una duda, no me salió el resultado no entendí eso de las filas o el total. Total de filas, ok, vamos Sí. a revisar nuevamente. Voy a compartir la tablita para que esté claro cómo calculábamos. Ok, les dije que obteníamos nosotros los esperados multiplicando total de filas por total de columnas menos, digamos, sobre n, ¿no es cierto? Total de filas, si nosotros estamos en el casillero D, el total de filas es C más D, que nos va a dar 68, ¿sí? El total de columnas para el casillero D va a ser B más D, que corresponde a 120. Y finalmente, ese valor vamos a dividir para N, que corresponde a 160. Siempre obtenemos los esperados multiplicando total de filas por total de columnas y dividido para N. Lo que va a variar, obviamente, es dependiendo, esto lo hacemos para cada uno de los casilleros, ¿no es cierto? En qué casilleros nos encontramos, ¿de acuerdo? Sí, lo que pasa Ahora es que sí. me había olvidado de dividir n, entonces por eso no me salía. Por eso no te salía, ok. Sí, entonces creo que sería 64. A ver, le salió a todos 64. Revísale con quién más tenías que hacer, con Carolina, me parece. A ver. El resto calculen, por favor, vamos a multiplicar solo para comprobar. Yo eso voy a abrir el archivo de Excel, ¿ok? Entonces, tenemos 68 multiplicado por 120 y dividido para 60. 58. Para 160 no era, doctora. Para 160, ajá. $68 por 120 dividido para 160. Es
Creo que a mí me sale 43.5. Ya, sale 51, chicos, multipliquen 68 por 120 dividido para n, que es 160. 68 por 120 igual dividido para 160, 51, chicos. Sí, 51. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a, les iba a compartir la hoja de Excel para hacer un poco más rápido. Ok, comparto la hojita de Excel. Listo. Ok, entonces están los esperados de A son 23, los esperados de B es 69, los esperados de C 17 y los esperados de D son 51. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya tengo los esperados, puedo entonces aplicar la fórmula que decía observados menos esperados elevados al cuadrado y dividido para esperados. Entonces, esto tenemos que hacer para cada uno de los casilleros. Le voy a pedir a Diana, a Catherine, a Germán y a Nicole que por favor hasta eso vayan avanzando y calculen el valor que corresponde para A, para B, para C y para D. ¿De acuerdo? Entonces, para A es 31, que son los observados, menos 23, que son los esperados, elevado al cuadrado y dividido para 23. ¿Ok? En el caso del casillero B, observados son 61, menos 69, que son los esperados, elevado al cuadrado y dividido para esperados, que es 69. Para el casillero C, vamos a tener 9 menos 17 elevado al cuadrado sobre 17. Y finalmente en el casillero D tenemos 59 menos 51 al cuadrado sobre 51. Ok, ¿quién me decía algo? Por favor, chicos, ¿ya tienen la respuesta? Ah, me salió 2,78. Por favor, revisen para que no nos vayamos a equivocar. Que todo esté bien, 2,78, ¿ok? Jennifer, por favor, vaya sumando los valores. Para el casillero 0,92 en B. Ok, en el casillero C. Sale 3,76. 3,76. Muy bien. ¿Y en el casillero D? 1,25. 1,25. Ok, listo, Jennifer. ¿Cuánto nos sale la sumatoria total? Voy a poner aquí chi cuadrado. Entonces nos da igual a ¿cuánto? 8.71. 8.71. Ok, veamos a comprobar para ver. 8.71. Perfecto. Ok. Listo. Entonces nosotros hemos obtenido un valor de chi cuadrado de 8.71. Muy bien. Voy a dejar de compartir esto. Voy a cerrar. Ok, y vamos a volver. Entonces, recuerden que, de nuevo, mi prueba de hipótesis era el chi cuadrado, que teníamos que calcular el chi cuadrado, y entonces, a partir del valor de chi cuadrado, necesitamos saber justamente a qué probabilidad corresponde. Es decir, para saber si es que es mayor o menor lo que yo les decía, ¿no es cierto? En el área de salud se ha definido que un nivel de confianza del 95% y por lo tanto una probabilidad de error del 5%. Si es que yo tengo un valor menor del 5% o en proporción menor de 0.05, porque siempre hablamos de probabilidades y las probabilidades recuerden que va entre 0 y 1, ¿ok?
Entonces, hablando de probabilidades, si tenemos un valor menor de 0.05, vamos a, que va a ser nuestro umbral de decisión, vamos nosotros a rechazar la hipótesis nula, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aceptar la hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? Si al contrario yo tengo un valor o una probabilidad mayor de 0.05, vamos a hacer lo contrario. Vamos a aceptar la hipótesis nula y por lo tanto rechazar la hipótesis alternativa. Recordemos un poquito cuál era mi hipótesis nula. Era que no hay diferencias entre el consumo de mantequilla no pasteurizada o el consumo de mantequilla no pasteurizada, es decir, que no va a haber diferencias. Y en cambio la hipótesis alternativa era que sí hay diferencias entre las personas que consumieron la mantequilla y las personas que no consumieron, ¿de acuerdo? Para el desarrollo de listeriosis. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ahora sí podemos ir a identificar a qué probabilidad corresponde el chi cuadrado de 8.71. Ok, voy a compartir de nuevo con ustedes la presentación. Listo. Ok, ¿ya? Para yo poder saber a qué corresponde ese 8.71, necesito, ¿no es cierto?, ir a la tabla de distribución del chi cuadrado. Recordemos, en la parte superior, en las columnas, vamos a tener la probabilidad, ¿sí? En las filas vamos a tener los grados de libertad y recordar que cuando tenemos una tabla de 2 por 2 siempre vamos a tener un grado de libertad. ¿Por qué siempre vamos a tener en una tabla de 2 por 2 un grado de libertad? Porque los grados de libertad se obtienen filas menos 1 por columnas menos 1. ¿Sí? Total de filas, perdón, menos 1 por total de columnas menos 1. El total de filas, vamos a tener 2 filas, ¿no es cierto? Y el total de columnas, digamos, y vamos a tener 2 columnas, no total, solamente filas y columnas. Y entonces, si tenemos en una tabla de 2 por 2, 2 por 2, vamos a tener 2 filas por 2 columnas. Si yo resto 1 a las filas, voy a obtener 1. Y a las columnas igual voy a tener 1. Si multiplico 1 por 1, me va a dar 1. Por lo tanto, siempre voy a tener en una tabla de 2 por 2 un grado de libertad. Totalmente diferente sería si es que yo tuviera una tabla de, por ejemplo, 2 por 3, ¿no es cierto? En una tabla de 2 por 3 voy a tener 2 filas, ¿no es cierto? Y 3 columnas. Por lo tanto, voy a tener 2 filas, 2 menos 1 me va a dar 1 y 3 menos 1 me va a dar 2. Si yo multiplico, 2 por 1 me va a dar 3 y 2 por 1 me va a dar 2. Por lo tanto, voy a tener 2 grados de libertad. Y así sucesivamente, si tengo una tabla de 3 por 3, si tengo una tabla de 4 por 4, de 5 por 5, voy a ir aumentando el grado de libertad, ¿sí? De nuevo, volviendo a nuestro ejercicio, recordemos que tenemos una tabla de 2 por 2, 2 filas, 2 columnas y por lo tanto los grados de libertad van a ser un grado de libertad. Y en la parte interior recuerden que ahí es donde yo voy a buscar mi valor de chi cuadrado. Es decir, este 10, este 9, este 7, este 5, 2, 1, etcétera, van a ser los valores de chi cuadrado. Ok, si yo obtuve un valor de chi cuadrado de 8.71, cuéntenme, díganme en dónde o a qué probabilidad correspondería el 8.71. De acuerdo, con lo que acabo de mencionar. Repito, tenemos por un lado la columna que corresponde a la probabilidad
¿no es cierto? Aquí tenemos 0.01, 0.005, así, y va aumentando. Aquí en la tabla tenemos hasta 0.5, pero en realidad la tabla de chi cuadrado va hasta 1, hasta 0.99, perdón, ¿no es cierto? Porque es probabilidad y las probabilidades dan de 0 a 1. Por otra parte, tenemos los grados de libertad. Acabamos de decir que en una tabla de 2 por 2 siempre vamos a tener un grado de libertad. Es decir, siempre vamos a buscar en la primera fila. Y los valores de chi cuadrado son los que nosotros tenemos al interior. Con eso, ¿quién me dice a qué probabilidad corresponde el 8.71? Que es el cálculo, el chi cuadrado que calculamos, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me dice? ¿Podría estar entre 0.25 y 0.005? Muy bien, perfecto, ¿sí? Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Es decir, el valor de chi cuadrado de 7 digamos de 8.71 va a estar aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor de chi cuadrado está entre 7.8, que correspondería a 0.005, ¿no es cierto? Y luego el otro que ya nos pasamos, que es el límite 9.14 y que es 0.0028, ¿de acuerdo? Entonces, lo que acaba de decir es que el valor o la probabilidad a la que correspondería el chi cuadrado está entre 0.025 y 0.005, ¿ok? Si yo les había dicho que el umbral para tomar una decisión es una probabilidad de 0.05 o menor de 0.05, y si ustedes se fijan en su tablita, el 0.05 está acá. Y el valor que corresponde al chi cuadrado es 3.8415. ¿Ok? Entonces, ustedes, de acuerdo al valor de chi cuadrado y a la probabilidad, ¿cuál sería la decisión que como investigadores deben tomar? ¿Aceptan o rechazan la hipótesis nula? Ajá. Muy bien. Listo. Como mi valor está acá, es que no tengo como la pizarra para marcar, pero bueno, mi valor obtenido del chi cuadrado está entre 0.025 y 0.05. Y esto es menor, por supuesto, a 0.05. ¿Ok? Que es mi punto, digamos, o mi umbral de decisión, ¿ok? Como es menor de 0.05, entonces yo voy a rechazar la hipótesis nula, ¿no es cierto? Y mi hipótesis nula es que no había diferencias entre consumir o no, o sí consumir con mantequilla no pasteurizada, ¿no es cierto? Para el desarrollo de la listeriosis. Entonces, rechazo la hipótesis nula y por lo tanto acepto la hipótesis alternativa. ¿Cuál es mi hipótesis alternativa? De que, en este caso, ¿no es cierto? Sí hay diferencias entre consumir mantequilla pasteurizada y no consumir para desarrollar la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, con eso yo estoy comprobando la hipótesis de que efectivamente la mantequilla no pasteurizada fue finalmente la causante de la enfermedad. ¿Por qué? Porque mi probabilidad de equivocarme, ¿no es cierto?, es tan pequeña, en este caso es de 0.025, si pensamos en porcentajes, ¿no es cierto?, va a ser una probabilidad, si nosotros multiplicáramos por 100, ¿no es cierto?, sería un porcentaje de 0.25, ¿sí? Es decir, mi probabilidad de equivocarme es tan pequeñita,
¿no es cierto? Es decir, de rechazar la hipótesis nula si esta fuera verdadera, ¿no es cierto? Es tan pequeña esa probabilidad que yo puedo decir que, ¿no es cierto? O que concluir que finalmente la mantequilla, ¿sí?, fue la causa para desarrollar listeriosis. ¿Ok? Porque como les decía, mi probabilidad de equivocarme es menor del 0.05. Y en este caso es menor de 0.005. ¿Sí? Es decir, mi probabilidad es pequeñita, pequeñita, pequeñita. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que esto es real, que no se debe al azar. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta? Hemos recordado cómo calculábamos el chi cuadrado y sobre todo cómo interpretamos al chi cuadrado, que va a ser mi prueba de hipótesis. De acuerdo. ¿Dudas, preguntas, chicos? Si es que hay que repetir, si es que tenemos que hacer, díganme cuál es su duda. ¿Duda o preguntas? ¿No? ¿Sí? Entonces, solo para ir terminando, recordemos, en la fase analítica, voy a poner de nuevo la presentación para recordar un poquito, ¿no es cierto? ¿Y dónde estábamos? Ok. Voy a ir a la primera parte, perdón un ratito para regresar acá. A los pasos del... ¿Ok? ¿No es cierto? Estamos aquí. Nosotros recordemos todos los pasos. Hicimos primero la fase descriptiva, que era caracterizar el brote. Hemos generado las hipótesis y hemos obtenido hemos implementado medidas de control inmediatos y finalmente hemos evaluado la hipótesis, ¿no es cierto? Es decir, hemos comprobado o rechazado nuestra hipótesis, que lo que me permitiría a mí es poner en marcha medidas de control ya específicos, ¿no es cierto? Qué sé yo, eliminar toda la mantequilla no pasteurizada, capacitar a las personas para que no consuman, el tratar a los pacientes, etcétera. Porque yo tengo claro cuál fue la causa de la enfermedad, ¿no es cierto? Luego, debería evaluar si es que mis medidas que yo he implementado han tenido un efecto o si es que en realidad no sirvió de nada, no, mentira. Debemos como epidemiólogos finalmente tomar decisiones que nos ayuden a controlar el brote, ¿no es cierto?, la epidemia, y finalmente preparar el informe técnico. ¿Entienden? Listo, chicos. Entonces, ¿alguna duda? ¿Preguntas? ¿Top? Ok. Ahora sí, tienen la tarea, que es tienen que realizar la evaluación de un estudio de brotes de salmonelosis, que es el ejemplo que ustedes tienen en su, ¿cómo se llama? En su aula virtual, ¿no es cierto? Y la idea es de que sigamos todos los pasos, ¿ya? Que identifiquemos el brote, que veamos cuál es el comportamiento, que luego hagamos el análisis de la fase descriptiva, ¿no es cierto? Luego que realicemos la fase analítica y finalmente que propongamos cuáles serían las medidas de control para un brote de salmonelosis. ¿De acuerdo? Eso es lo que se trata esta tarea. Ya se me acaba la batería. ¿Sí? Ok, tenemos una media hora. Y perdón, antes de eso también tienen ustedes alguna bibliografía adicional que les sirva, si es que es necesario, de volver a leer para resolver el ejercicio. ¿Ya? Ok, por lo pronto vamos a quedar ahí.
¿ya? Siempre, pero tienen esa tarea. La próxima semana, por favor, deben subir su tarea y discutimos en clases. Vamos, obviamente, a discutir para ver cuáles han sido los resultados, cuáles fueron las dificultades, si es que es necesario volver a revisar, que obviamente es diferente cuando ustedes reciben la clase y cuando les toca en realidad ponerse a hacer los ejercicios, ahí es cuando se van a dar cuenta de las dificultades. Entonces, por esa razón, la próxima semana nos vamos a centrar a resolver la tarea, ¿ya? E identificar las dudas y problemas que hayan tenido para de esa forma asegurarme, ¿no es cierto?, que esté luego todo claro, ¿sí? Doc, ¿Listo? Doc, Bueno, perdón, ya. ¿la tarea es Dime, grupal o Andrés. individual? La tarea es grupal. ¿Okay? Ustedes tienen igual que hacer en grupo. Es importante entonces, por favor, chicos, lo que siempre les digo. Trabajen en grupo, apóyense mutuamente porque es trabajo colaborativo. ¿No es cierto? Las personas que tienen más claro la parte de estadística, pues ayuden a sus compañeros para solventar las dudas. A pesar, como les digo, que vamos en clases a revisar los ejercicios, ¿de acuerdo? Pero de eso se trata, no es que le vamos a decir qué sé yo, a Germán va a calcular todas las medidas porque él sí sabe cómo calculamos. No, de eso no se trata, ¿ok? Se trata que todo el mundo participe, que todo el mundo resuelva los ejercicios, ¿no es cierto?, para aclarar igualmente cualquier duda que tengan. ¿Listo? Entonces acostúmbrense a hacer la tarea, que todo el mundo haga, no es que van a hacer la primera parte y dividirse. Les recomiendo que en este caso el ejercicio en realidad lo hagan todos. ¿De acuerdo? Doc, ¿y los promedios cuándo tendremos? Sí, perdón. En realidad he estado a full con 100,000 cosas y no he podido sentarme a subir las notas y sacar los promedios, especialmente de las tareas, pero espero ahora sí ya más tranquila. El día de mañana les ofrezco pasar las notas, ¿sí? Ahora no, porque tengo clases ya mismo y en la tarde tengo reunión de titulación y esas reuniones de titulación termino a las 6 de la tarde y luego tengo nuevamente clases a las 6. Entonces ahora no les ofrezco subir, pero mañana sí les envío, Milena, Milena, si es más como Milena, las notas de tus compañeros, ¿de acuerdo? Que tengo que completar la No, tablita y mandar. no, disculpe, no sé si es que mandó algún comunicado o algo, pero la anterior semana creo que faltábamos unas pocas personas para revisar la parcial. Ya, ok, entonces podemos revisar. ¿Pueden salir el resto? Sí, me había olvidado por completo, perdón. Pueden salir el resto y se quedan las personas para revisar su prueba. Solamente que está súper baja mi batería y se me va a acabar, entonces voy a conectarme, ¿ya? Me esperan un momentito. Y el resto puede salir. Ya no, gracias. Ya, hasta luego, Gracias. que les vaya bien. Ok, listo, chicos. A ver, ¿dónde nos quedamos? A ver, ¿a quién estábamos viendo de mayor a menor? En orden de lista. Una persona del inicio de la lista y una persona del final, ¿no? Sí, los Ok. pobrecitos los de en medio.
Los del medio, ahora es Sí, que los siempre del les medio, toca, los del pero, medio. pero siempre, a ver, pero si es que siempre les toca a los de no, Pau, siempre los del medio, no, ahora que me doy cuenta son los perjudicados, o empezamos por el último, o empezamos por el final y nunca por el medio. Vamos por es que casi todos son del medio, ustedes, Mantilla, o sea, es que quedaron los del medio, solamente, ay, Denise, ok, veamos. Entonces vamos a empezar, espérenme un segundo, voy a abrir sus... Me tocaba a mí, Doc. Me tocaba a mí, ¿quién me dice me tocaba a mí? Andrés. Estoy buscando, a ver. No, le Estaba- toca a Denise. Andrés Ruiz. Ya voy a ver, si no, por eso mismo no puedo decir eso. Déjenme ver cómo estábamos y yo les digo, ya les digo quién empieza. Solamente que tengo que entrar a revisar el... Ya, ahora sí. Vamos a ver el primer parcial. Y es que viendo es la única forma que me acuerdo dónde estamos. Atentos, ok, veamos. Ya está, naranjo. Ok. Vamos a ver, me parece que quedamos con por arriba, digamos, teníamos a Nicole, me parece, y por abajo tendríamos, me parece que con Nelly ya vimos, con Nelly Ramírez. Valeria, ¿cómo usted? ¿Qué? Yo estoy antes de Nicole. Lo que pasa es que a Jocelyn, si revisamos, Grijalva, dices tú, Valeria, y Santiago estás, es que a mí me parece que con Santiago ya revisé el examen. Ya, ok, entonces vamos contigo, Denise, y luego con, a ver, Alison Tapia, si vimos, Carolina, Silva, también. Entonces, Andrés, te tocaría a ti, porque no es tú, ¿sí? Sí. Ya. Ok, entonces, en este orden vamos a ir primero con Denise y luego con Andrés, ¿de acuerdo? Ya les voy a llamar, espérenme un segundo. Ya, entonces comienza Denise. Ok, vamos al aula, digamos a la primera. Ya está para que tú mismo pases.